Les había dejado dos bombeadas, ¿no? ¿Y lograron bombear? No. O sea, bombeé, pero no bombeó. O sea, que no logró. Logré demostrar que no era el segundo. Logró demostrar que no es el segundo. Que ninguno de los dos es el segundo. ¿Qué? Por ejemplo, supongamos W igual a B, W igual 0. W. Si ustedes escogen ¿será esa una buena elección? Pero es que ya depende también cómo usted lo separa. Digo yo. Si es que aquí usted pone la... Sí, es una buena opción porque pertenece al lenguaje. Sí, o sea, ese es el problema. O sea, es una buena opción. O sea, perdón. Es una opción porque pertenece al lenguaje. Pero si empezamos a bombear, si empieza a subir, puede, debemos enseñar una posible separación de esta. va a seguir perteneciendo. Va a empezar a aumentar los ceros. ¿Están de acuerdo de que esto es lo mismo que esto? Sí. ¿Qué pasa cuando bombeo eso? Sí, todas las reglas, ¿no? Y la puedo bombear. ¿Entonces me conviene esa cadena? No. Recuerden, que pueda bombear no demuestra absolutamente nada. En realidad sí demuestra una cosita, que no escoge una buena cadena. ¿Qué tal es la cadena? Quinero y deja U como vacío, XY como vacío, solo B y Z lo deja como todas las demás que restan. Sí. No tengo opción, ¿no? Sí. Sí, porque como tengo la P y BXY tiene que ser menor o igual que P. La otra opción es que lo pongo como por acá, pongo un pedacito del último y un pedacito del cero. Pero entonces lo desordeno. Sí. ¿Me explico? Se lo puedo poner como un pedacito acá o combinar, ¿verdad? En cuyo caso los desordeno. ¿Okay? Y si lo pongo acá, lo desbalanceo. ¿Me explico? Sí. Y luego cuando dice combinar, como así empieza el tema. Combinar es de que tenga los dos símbolos. Que si bombeamos Uno, no P primero y el menos doble K. segundo no da nada igual. 1K, 0K, 0P menos K, 1P. Entonces que ponga acá B, X, Y. Esto sea U y esto sea Z. Ok. Entonces aquí voy a empezar a meternos así. Sí, ahí va. Lo desordeno. También se puede coger 0P, 1K, 0P, 1K. O sea que la cantidad de ceros y unos sean distintos, pero al final que sean los mismos. Que sean distintos, pero sean distintos, pero sean Que iguales. sean distintos la cantidad de ceros y unos por la cantidad de unos respecto, que estén separados sea la misma. O sea, en vez de 1P que sea otra variable. La barba era así. Así. Sí. Ese también entraría. Si escoge sin que K tenga relación con P, Es lo mismo que el primero. yo creo que nos podría quedar igual que este. Podríamos separarlo de esta manera. Sería un caso. Podríamos bombear y no nos funcionaría. ¿Okay? Lo mismo aplica para el otro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos agarrar, o sea, qué feeling les tiro ustedes
que son cadenas, no, perdón, que son lenguajes que no son CFR. Si te da que ver. Si te da que ver. Los que requieren comparar algo. Los que requieren comparar algo. ¿Al palíndromo entonces? Vale, no requiere comparar algo. Lo que veo yo, tal vez lo que puede ser es que cada carácter tiene que ser la misma cantidad, tiene que dar la misma cantidad. Ayer hicimos les dije el ejercicio de pedir una gramática de contexto libre que verifique que sea la misma cantidad de A que de B. No, pero o sea, bueno, pero en este caso sería más, arriba de más de 3, de 2 caracteres, o sea, que tenga A, B, C. Solo tiene 2. O sea, yo vería más que es en cadenas en que se tiene que repetir la misma cadena varias veces. Ahí está la cosa. Ok. Fíjense el feeling acá. Acuérdense que los CFE están, o sea, el corazón de ellos es una pila. Entonces lo que tengan a un lado se va a dar vuelta para el otro, para poderlo revisar. Pero si tienen en un lado una cosa y en el otro lado tienen lo mismo, como que una pila no le funciona para hacer eso. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces ese es el feeling para determinar. Fíjense que esto que les estoy diciendo no es un teorema, ¿verdad? No es si tiene entonces siempre, no. Para ver más o menos por dónde agarrar para tratar de hacer una CFE o de un solo tirarse el boqueo. ¿Me explico? Especialmente para esos problemas que dicen demuestre si es. Pero si ya probamos con una cadena y la separamos y por ejemplo nos dio, podemos con esa misma cadena buscar otra forma de separarlo o simplemente mejor buscamos otra cadena. Usted dice de que, por ejemplo, Una si que- con esta falla, esta no sirve, busque otra. Ah, ok. No tiene sentido seguir. No busco separarlo también, entonces no. Con una manera que la puedo separar, ya no. Porque tiene que ser todas las posibles maneras de separarlo que cumplan las condiciones. Ok, no lo usan. ¿Quién es tu ¿Qué? Tú le ves la tarea, ¿verdad? Sí. Entonces ayer lo último que les escribí fue la definición formal, ¿verdad? Entonces vamos a ver. A ver. Ya vimos sangre para el tiempo. La verdad que me importa, ¿no? Y digamos de que tenemos esa cinta. ¿Ok? Digamos de que está la cabeza, está aquí, y que estamos en el estado Q. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fotografía del momento de la máquina de Turing. ¿Okay? Estamos en el estado Q, con la cabeza sobre la primera letra del input y su valor es A. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, si nosotros tuviéramos una transición así, ¿saben qué? Le voy a cambiar esta letra porque eso viene después. ¿Ok? Si tuviéramos esa transición, entonces decimos, ¿estamos en el estado Q? Sí. Sí. ¿Qué estamos viendo en el input? A. Esa es, ¿verdad? Entonces eso lo que nos dice es... ¿Qué es lo que nos dice? Pasa el estado de R y Claro, ok. Hay que dejarle. Ok, entonces pasa al estado R, ¿verdad? Pone Ok.
Entonces, de Q pasa a R. Escribe una B. Se mueve a la derecha. Y mueva la cabeza a la derecha. ¿De acuerdo? Pues ahí quedamos de que la máquina de Turing tenía 3 opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Aceptado, Aceptar, rechazado o ciclado. y la más peor de todas, Quedar en loop o ciclado. quedar ciclado. Noten que quedar ciclado es algo muy malo. ¿Ok? Eso es algo muy malo. Entonces, mientras M está funcionando, ¿verdad? Los cambios que suceden es en qué estado estoy, ¿ok? ¿Dónde está la cabeza? ¿Y cuál es el contenido del tape? Esa información, si estuviéramos haciendo un programa, ¿ok? Y tuviéramos un simular una máquina de Turing, nuestra clase máquina de Turing debería de tener el estado, qué es el contenido del tape, cuál de los elementos estoy viendo, ¿ok? Y en qué estado estoy. ¿Me explico? Sí, entonces esa vendría a ser como un snapshot de la máquina de Turing. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, le voy a poner una tarea. Y digamos de que la cabeza está acá y que estoy en el estado Q3. Entonces vamos a representar esto de esta manera. Aquí eran dos, ok. Esta es la manera de representar esto. Miren toda la información que me está dando. Ahí me está diciendo que el contenido de la cinta es 01101. ¿Están de acuerdo? Sí. Me está diciendo de que estoy en el estado Q3. Sí. Y me está diciendo que la cabeza está en el segundo 1. Noten que escribe el estado antes del símbolo a donde está puesta la cabeza. ¿Cómo define la posición de la cabeza? Porque es el símbolo que está inmediatamente después de él. No, me refiero a cómo es que usted le dice aquí es donde va a estar la cabeza. O sea, aquí va a Ah, porque me está moviendo. Mire, aquí por ejemplo, aquí le dije de que de aquí se mueve para acá. La máquina inicialmente la cabeza está aquí, en el primer símbolo del input. Cada transición entonces se va moviendo. Si usted quiere, porque hay veces, o sea, usted puede hacer una transición que no se me va a manipular, porque es equivalente a hacer dos transiciones, que una se mueva para un lado y la otra se regresa. O sea, que hacer una que no se mueva es equivalente a hacer dos que lo pongan, que lo regrese a donde estaba. Entonces nosotros hacemos el shortcut, pero es lo mismo. Okay. O sea que sí, es posible que yo esté ahí y que pase a Q4 y que no se movió la cabeza. Okay. Okay. Entonces, nosotros podemos decir de que una configuración, ya miren, aquí le vamos a poner nombre. Esto que está acá es una configuración de la máquina. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos decir que una configuración 1 pasa a una configuración 2 siempre y cuando haya una transición válida para pasar de ahí para allá. ¿Okay? O sea que, dependiendo de esto, paso de una configuración a otra. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido eso para ustedes? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a poder decir cómo el detalle de esta obra. Entonces, vamos a suponer que tenemos A, B, C que pertenecen a gamma. Y vamos a tener UV que pertenece a gamma asterisco. Y vamos a tener QI, QJ que pertenecen a Q. ¿Cuál es la diferencia entre ABC y UV? No van a salir con. Es que la A Okay. es la A y la U es la U.
No, en que U y B pueden o no estar en la... O sea, no está malo, pero no es lo que tiene que decir. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ABC y V? Que A, B y C, W, V trata de ser con la utilística. No. V es un conjunto de A, B, C. Expand. Un agrupamiento. ¿Tiene el feeling? Pero todavía no lo está expresando bien. ¿Escucharon lo que dice Luis? Súbale. Para que está bien. V es como un agrupamiento o un conjunto de ABC. Bueno, Un patrón. Sí, pero no, o sea, vamos. son cadenas de Ahí no necesariamente de ABC. A veces no son símbolos del alfabeto, ¿no? Ahí. A veces son variables. Y V también. No estoy, miren, que aquí no estoy diciendo esto, ¿no? Estoy diciendo de que hay alguna A que pertenece a gamma, alguna B que pertenece a gamma, o sea, puede ser cualquier cosa. Pero al menos. ¿Quiénes son cadenas de gamma? V son cadenas de gamma. ¿Y ABC? También. Son elementos. Son elementos. Este es un solo elemento, miren, un solo símbolo. Cada uno de estos representa un solo símbolo. Estas dos representan 1, 0, chorizo. ¿Ya lo vieron? Enrique Carrasco, que lo mío es acomodado. Sí, como los míos es que no le hago yo porque ya le he dado. No relajado. La verdad que no me pongo más crema en la cara. No, me voy a inventar una crema. Se cierran los ojitos y ya esa. Me voy a millonario con eso. Un poco de edad. Si tenemos nosotros eso, nosotros podríamos tener una configuración de la siguiente forma. Digamos que tenemos esa configuración. ¿Quién me puede leer en configuration lo que es? Más o menos lo que es. Está preguntado. No estoy. O sea, que en el estado QI tiene que haber al menos un elemento antes y un elemento después. ¿Quién es más o menos? Vamos a ver. Martín, ¿verdad? Sí. Que el curso Q está en la cabeza. ¿Con qué? Curso Q. Ajá, QI. El estado que tiene la cabeza B. Eso podemos decir. Podemos decir que en este momento estamos en el estado QI. QI. ¿Sí? Podemos decir que la cabeza ahorita está sobre Estado B. B. B sobre el elemento B. Podemos decir de que antes, inmediatamente antes de la B, está una A. Todas esas cosas podemos decirlo. Pero podemos, ahora mismo, podemos decir que produce, digamos, produce QQJ A B. Ok, ando de buen humor ahorita y para compensar el descaro de ser tan creído, voy a dar 10 puntos del tercer examen al que me respondan la próxima pregunta. Por supuesto que si varios me responden al mismo tiempo me voy a enojar y me van a quitar lo dadivoso del día de hoy. A mí significa que la no. Yo digo que hagamos un acuerdo con los compañeros a ver quién responde todo lo que preguntan. No, porque entonces les distribuyo las notas de todo. Pero en negativo. Okay. Entonces la pregunta es la siguiente. Para que eso se dé, ¿cuál debe de ser la transición?
No, después se levantó primero. Y después Eric y después Jairo, creo. La transición sería de QI, Estaba así. Ajá. de QI. Ok, Tiene, no, dígamelo completo. Ok. Como cada vez. ok, la transición está, si estoy en QI, delta. Delta, paréntesis, QI, si veo una coma B, paréntesis igual a la primera era, ok, 42. Dijo 42. Espérese, es que no miro. Ok, la R era de. 42. Espérese. Que me mueva QJ, o sea, sería QJ, coma C, coma left, a ver, sí, L, paréntesis. ¿Está bueno eso? Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿No vas a hacer lo mismo que tengo yo aquí escrito? ¿Está bueno? Te le bajamos 10 puntos a hueso. ¿Y por casualidad alguno de ustedes sabe cómo funcionan los puntos extra conmigo? ¿No? Yo se los doy. Y si me acuerdo de los compenso. Si no me acuerdo de lo que ustedes me digan, no, mentira, te estoy engañando. ¿Qué les parece? Lo bueno es que lo tiene Súper grabado. injusto, ¿no? No, Kiko, es un montaje. Voy a alegar que el día venía rasurado. No. O sea, sí me tiene grabado, yo sé toda la cuestión, ¿verdad? No, pero funcionan de la siguiente manera para que sepan. Yo no sé cómo va a ser bueno en el cuaderno. Lo que hago yo es de que les pongo un pichinguito en el cuaderno. Y el día de la revisión me traen el pichinguito, yo ahí miro y ahí se los acredito. De esa manera los forzo a venir a la revisión. Solo son redimibles el día de la revisión del examen, no son redimibles antes o después. Si pierden el recibo, el pichinguito, pierden. Y tiene cuaderno. Voy a ver. No puede ser, pero tiene que dejar el like. Ok. Por 10 puntos todo. Por 15. Pero. Ok. Entonces miremos a ver. Y ahora. ¿Cuál será la función de transición? O sea, esto sucede cuando ¿qué función hay? Ajá, Ana. Puso I, vamos a ver, igual, puso cuota, coma C, coma R. Cheque, vamos. Entonces, si hay una función de transición así, esta produce esta. Miren, esta es la manera de decir lo que estamos haciendo. Si existe esta función de transición, ¿ok? Esta configuración me va a producir esta configuración. Si existe esta función de transición y, ¿cómo se llama? Entonces esta configuración me va a producir esta configuración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. La nueva QJ. Ok, vamos a ver. Digamos que ahora tengo QI BB.
Y en vez de poner eso, vamos a poner lo otro. Ahora, si estuviéramos nosotros, la configuración que les puse ahí, tuviéramos esa transición, ¿qué produciría? Se ve. Se ve. Se ve. Espérate. No, que mueve a la izquierda. Ah, no, es que se mueve. Espérame. Vuelvan a decir. Se ve. Espérame. Vuelvan a decir. Se ve. Ok. P, V. ¿Cuál? ¿Qué? P o V. Ah. Dígalas otra vez. P o V. V. Ah, ok. Entonces, U ¿qué? Pero le falta un elemento antes de QI. Sería bueno que pusiera acá esto, ¿verdad? Es que en realidad acá es J y acá es delta. Me equivoqué. Ah, sí, por eso era. Nada, Sandra. Bien sabe lo que quería decir. Pero vaya, le voy a dar la oportunidad, no lo voy a ver, vaya, para que no se sienta intimidado. Intimidado. Voy a quedar viendo a Carlos Moisés. Vaya, dígame, Roger. Ajá. ¿Cuál es la siguiente configuración? Está controversial, ¿verdad? Cubos de espacio. Por el. No, pero está bien. Vale fácil. Infinitamente para acá. Ahí quedamos, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces? Sí, sería cubota, ¿sabes? Queda cubos de espacio. QJCB. Sí, sí. CV. Ve. O CV. Se siente. B de vaca, como www.amoespaña.es. ¿Qué es eso? Les voy a decir ahora qué es lo que producen. QJ currículum vitae. ¿Eso es lo que quería decir? Eso es exactamente la respuesta correcta, Roger, no tiene por qué intimidarse. Okay, entonces sucede que no nos podemos mover más allá del extremo. Okay, entonces siempre que miren ustedes que hay una configuración en la cual el estado, o sea, estamos al mero borde izquierdo, okay, entonces simple y sencillamente nos quedamos en el borde izquierdo, no nos movemos más para la izquierda. Como que rebotar ahí. ¿Sí? O sea, no dejamos acá este coso. La cabeza siempre Queda en el primero. Sí. Ahora miremos a ver este. Lo mismo ocurriría si estuviera totalmente a la derecha. Ya vamos a ver qué es lo que ocurriría. Ese vaso. Este es equivalente a decir QA, QI, espacio. ¿De acuerdo? Como este es equivalente a decir espacio QJCB. ¿Okay? Entonces, si no pasa, no nos salimos nosotros de la cuestión, siempre nos quedamos viendo un símbolo.
Bueno, miren que aquí ya quedamos, en este nos pasamos de acá, ¿ok? Pero quedamos viendo el vacío. Acá no quedamos viendo el vacío en el izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero en este se permite de que nosotros pasemos y que quedemos así como viendo el último. Pero es como decir que vamos a hacer una inserción. Porque podríamos querer escribir o podríamos querer que cuando mire el vacío vaya para atrás. ¿Sí? Entonces puede hacer una transición de cubo tanto, coma, a vacío. Sí. Y podemos escribir vacío sobre uno que ya estaba. Ok. Vaya, por 5 puntos, miren, voy ando. Es que quiero ser presidente, entonces estoy tirando aburrido. ¿Cuál sería la configuración inicial de toda máquina de Turing? Levanten la mano si quiero decir algo. Sería Q sub 0 B. No tendría nada a la izquierda si empieza Q sub 0. ¿Y qué ponemos acá? ¿Cómo se llama? Tiempo. ¿Cómo se llama normalmente la cadena que nosotros evaluamos? A ver, todas las demostraciones, todas las teorías, todas las definiciones. ¿Cómo le llamamos nosotros a la cadena? L. W. Ah, W. QW. Así como V, es lo mismo, o sea, V y V al sigma asterisco, así que sí. Esa es la configuración inicial, ¿verdad? Siempre que empieza la máquina de Turing, empieza en el estado inicial, ¿verdad? Y la cabeza está viendo el primer símbolo de la cadena. ¿Sí, verdad? ¿Y cómo se resolvía el río? ¿La transición? ¿O ahí queda? No, es que aquí está en la transición, aquí estoy diciendo que es equivalente. Ah, Okay. En el caso del extremo derecho, yo me puedo mover de aquí, que estoy acá, puedo pasar acá. Okay. Y la cabeza me va a quedar en el último proceso. ¿Me explico? Entonces, ¿esta qué es esta? ¿Esta qué? Muy bien, ¿qué? Configuración inicial, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a ver otra pregunta por otros 5. Configuración de aceptación. A ver, Eric Ramsés. Sería Te levantan la mano y empiezan pensando. no, es que sería una parte de la palabra. Entonces, ¿cómo escribirlo? ¿Cómo ponerlo? B, A, lo que sea. B, UA, O, Z, ¿quiere usar Z? cualquiera. Cualquiera. B, ¿Dónde es cualquiera? B, W, no, porque W lo usamos para la palabra. Esta tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá. Para poder decir que hay cualquier cantidad de símbolos acá, cualquier cantidad de símbolos, utilizando las definiciones que ya tenemos. Si me sale con otra letra, me tiene que definir qué es. ¿Me explico? 5 puntos. ¿Están de acuerdo? No importa dónde esté, con tal de que tenga QA, se acepta. Llego a QA, la máquina se para, ¿verdad? Y vean dibujos artificiales. Acepte. ¿Ok? Ok. Los últimos 5 puntos del día son para el que me diga en la configuración de rechazo. B dental, QF o Así la llamó al final. Sí, se llama. Yo creo que escribí la R y ustedes no van a leer. No, especial. No, sí, por eso. No, sí decía F. ¿Decía F? Sí, decía F. Bueno, pónganle R ahí. ah, Me pierdo los puntos más. Subiendo esta. Ya no lo pongo, ¿no?
Está feo. QR, pónganle R. ¿Me pusieron R? Sí. Levanten la mano por favor para certificar de que han hecho eso. Muy bien, o sea, le puso la R. ¿Sabe de qué estamos hablando? No le pregunto porque no quiero escribir esto, lo estoy escribiendo otra cosa. Entonces estamos hablando de que en la definición de la máquina de Turing yo les puse QR, ¿no? Cuando en realidad debería haber escrito QR. Ok, fe de ratas. Ok, entonces ya tenemos nosotros concluido. Okay. ¿Será que a partir de estas dos seguirá alguna configuración más? Cuando quede el ciclo, puede ser. Ricardo dice que cuando quede el ciclo puede ser. ¿Qué dice alguien más? Sí, con mucho gusto. ¿Será que después de esta configuración me va a producir alguna otra? O sea, Carlos Hueso no está de acuerdo con usted, Sí, mire. pero sí, Tenemos sí. que, La de después nos rechazado. arreglamos. La de rechazado. ¿Cualquiera de las dos? Pero sí puede. ¿Sí puede? Bueno, yo digo. ¿Usted está de acuerdo con Ricardo, entonces? Como usted dijo que esto no funciona igual que nosotros, que no es como si están aceptados sigue, sino que uno acepta y así ahí. Y cuando rechaza, hasta ahí. ¿Entonces está de acuerdo con Ricardo? ¿Qué dijo Ricardo? ¿Qué dijo Ricardo? Que tiene que haber una configuración más de un ciclo. O sea, y usted dice que sí, ¿va? Sí, ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Bueno, Luis dice que no y Roger dice que sí. Vamos a ponernos un término medio, ¿verdad? ¿Qué dice? Es que si es a partir de Q inicial o Q final, ahí se queda, porque usted nos dijo de que apenas encontraba algo, ahí paraba la máquina. Apenas encontraba el estado de aceptación o el rechazo, ahí se quedaba. Pero vamos a ver, ya les preguntamos a estos dos muchachos, vamos a preguntar a las dos muchachas. ¿Usted qué opina? Que no, igual que lo que está diciendo Enya, porque una vez se encuentre un estado de aceptación y rechazo, ahí no queda. Ahora, lo que no sé es que si usted al momento de la pregunta se señaló en la primera solo es el paso hace todo. Pero es que no hemos determinado el estado, como quien dice, ciclo, como para decir que puede seguir generando algo más. Solo tenemos el estado de aceptación o de rechazo. No tenemos estado cíclico en realidad. Ese- Pero con algunos estados ahí que queda. Conjunto de configuración. Por eso le digo que dentro de esos dos, ahí terminaría, porque ahí acepta o rechaza. ¿Qué dice Ricardo? ¿Qué opinan acerca de los argumentos de sus compañeros? Sí, ya. Y a partir de cuando llega ese estado no puede seguir más porque está dispara. Ajá, ¿qué opina de eso? Que es cierto. ¿Es cierto? Yo voy a Sí, tomar exactamente. Después de esta configuración, una vez llegamos a esta Pero configuración, usted no decía- hay más Usted configuración. señalaba la primera. Ah, sí, va. Alguna de las muchachas dice. Sí, muy bien. Ok, entonces aquí viene la definición de aceptación. ¿Se han fijado ustedes de que cada máquina que hemos visto, hacemos la definición formal de la máquina, probamos más o menos cómo funciona la definición formal de la máquina y después ponemos cuándo acepta la máquina? ¿Sí? Bueno, no tenemos que decir cuándo acepta esta, ¿verdad? Formalmente. Entonces, una máquina de Turing, una MG Hammer, acepta W si una secuencia de configuraciones C1, C2, CK existe donde. Sí, esta es la definición de la aceptación de la máquina de Turing. Una muchacha acepta a un muchacho si existe una secuencia de configuraciones C1, C2 hasta CK completamente random. Al que carga puntos sales. Si le ríes porque es cierto, ¿va?
Ya les voy a contar mi cuenta de los carros. Inicialmente. Digamos, la línea. La línea de esta onda, que ya tengo yo. No sé si nos va a dar chance de hacer el video de este. Hasta donde vamos a ver el curso. Mire, yo aquí en mis notas tengo, lo último que tengo, lo último que vamos a ver, es el lenguaje de P, donde P es un polinomio con raíces enteras. La última nota que tengo acá tengo que ver con unas 5 o 6 páginas más de libro, pero claro, de las que no hice todas las notas. Sé que por ejemplo que traigo el libro ya vamos a acabar. Está claro, ¿verdad? Para nada. ¿Sí? Carlos Moisés. Claro. Edu. ¿Está claro? No, entonces mire. Jaime. Okay, las cadenas que acepta M se llaman el lenguaje de M, igual que antes, ¿verdad? Todas las cadenas que aceptan la máquina de Turing M se llaman el lenguaje de M o el lenguaje reconocido por M. Miren que ya tenemos una cosa más. Ya tenemos las cadenas, ¿verdad? Que acepte. O sea que si una chava acepta a varios chavos, le puede decir a todos los chavos el lenguaje de la chava. Las cadenas que acepta M son el lenguaje de M o el lenguaje reconocido por M. ¿De acuerdo? Te vamos a poner aquí un par de definitions. La primera definition. ¿Es las o no? ¿Ah? ¿Es las o la S cadena? Las cadenas. Que aceptan. Que acepta M. M acepta un montón de cadenas. Ok. Estoy corrigiendo mi gramática, yo nunca me equivoco. ¿En cuánto va? Okay. Siguientes. Los lenguajes que son reconocidos. Por alguna máquina de Turing se llaman
Okay, ¿cómo se llaman los lenguajes reconocidos por un DFA? Lenguajes regulares. Muy bien, profe. ¿Cómo se llaman los lenguajes reconocidos por un DPDA? Contexto libre. No, le metí truco yo por una vez, ¿eh? Ok, ¿cuáles son los lenguajes reconocidos por una CFG? O generados por una CFG. ¿Y cómo se llaman los lenguajes de contexto libre? Lenguajes de contexto libre. ¿Cómo se llaman los lenguajes reconocidos por un PDA? Lenguajes de contexto libre. ¿Cuáles son los lenguajes generados por una expresión regular? Lenguajes regulares. ¿Cuáles son los lenguajes reconocidos por una NFA? ¿Cómo se llaman los lenguajes reconocidos por una máquina de Turing? Lenguajes reconocidos por Turing. Ok, yo no voy a usar eso nunca más y lo voy a usar en inglés porque se me lengua la traba. Ok, Turing Recognizable, vamos a decir, y sus siglas TR. Ok, pero un lenguaje es Turing Recognizable si alguna máquina de Turing lo reconoce. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que había contado yo de que habían entre Church y Clean habían hecho unas funciones recursivas en que no sé cuánto? De ellos tiene este nombre. Ok, este es el de Turing y este es el de ellos. Y ya se está demostrado con equivalente. Ok. Les pongo los dos porque si por casualidad ustedes vienen y cuando estén estudiando encuentran el otro, no se asusten pensando de que es un lenguaje diferente, sino que es exactamente el mismo. ¿Sí? Ahora, si ustedes hacen un programa que tiene la posibilidad de quedarse colgado, ¿será ese un buen programa? ¿Cómo? Si ustedes hacen un programa que tiene la posibilidad de entrar en un ciclo infinito, de quedarse colgado, ¿será ese un buen programa? Depende. Si necesito que esté ciclado constantemente para que funcione. Sí, pero on responsive. Ok. ¿No responda? No. No me conviene, ¿no? Va. Y verdad. De acuerdo. Ok. Entonces, es ideal, bueno, antes de decir el ideal, esa máquina, ese lenguaje, ¿verdad? O las máquinas que definen ese lenguaje, las máquinas de Turing que definen esto, tienen tres posibilidades que ya las discutimos. ¿Cuáles son las tres posibilidades? Dice que sí, dice que no, y aquí se decide, ¿verdad? Se queda así claro. Fíjense que con la historia del carro les debería contar la diferencia entre una señorita y un político. Okay. Entonces nosotros preferimos en realidad las máquinas que no se ciclan nunca, ¿no? Que dicen sí o dicen no. Díganme si no prefieren a las personas que dicen sí o dicen no. ¿Sí, verdad? Y mejor aún si cuando dicen que sí es sí, ¿verdad? No es no. Okay. Entonces, las máquinas, fíjense bien que tenemos otras máquinas de Turing, pero tenemos otras máquinas de Turing que nunca se ciclan. Ahora depende del diseño que nosotros hagamos. ¿Okay? Entonces, una máquina de Turing que nunca se cicla y que es buena gente que dice sí o dice no, ¿okay? Se les llama decididores en español. ¿Qué les parece? Es el nombre, deciders. ¿Okay? Lo cual nos lleva a la siguiente definición. Se llama yo dije que iba a escribir bonito en esta última. Se llama un lenguaje
tiene ese sentido y no sé para qué. Sí, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿qué tal? Y yo dije, no, ¿qué yo sí estaba ahí, me preguntaste qué dije. Ah, me dijo, hola, ¿qué onda? Ah, aquí todo bien. Entonces, si nosotros logramos hacer un decididor, un decider, una máquina de Turing que sea un decider, entonces los lenguajes que determinan esos deciders se llaman Turing decidibles. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas que me puede dar un decider? Sí, no. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Y el lenguaje que deciden los deciders se llama? Turing reconocible. Turing Decidible. decidible. Turing decidable. ¿Okay? O TD. ¿Está claro? Puede haber máquinas que solo digan Zorras, no. Sí pueden haber máquinas que siempre digan que sí, pero si siempre dicen que sí, el lenguaje es sin asterisco. come todo. ¿Y el cuarto de la? ¿Ah? ¿Cuándo terminará esto? No, falta un chinguito más. Y le está diciendo que Aquí escribir sí. Ok. ¿Cuál es el lenguaje más sencillo que conocemos? No, el lenguaje regular. Exactamente, lenguaje regular. Vamos a ponerle un temporal consistente. Regular languages. Languages. Ajá, después de los regular. O sea, pregunta para todos. ¿Todos los lenguajes que nosotros conocemos son regular languages? No, ¿verdad? Hay unos que no son regular languages, ¿verdad? Ok. Ya tenemos otro conjunto que está afuera. ¿Cuál es otro conjunto que está afuera? ¿Y cuáles son? Lenguaje de contexto libre. O lenguaje de contexto libre, ¿verdad? Context free languages. Okay. Solo para que crean que hablo bien inglés, lo voy a decir bien una vez, por lo menos. Context free languages. Pero se ve más divertido de otra manera. Además de que me acuerdo de un compañero muco que tenía allá que cuando hablaba en inglés siempre le ponía el acento bien raro a las palabras. En vez de decir context free, decía context free. No sé, context free languages. Okay. ¿Será de que todos los lenguajes que nosotros conocemos son de contexto libre? No, ya vimos nosotros y demostramos que hay unos que están afuera ahora. Okay. Entonces acá tenemos otro conjunto. ¿Cuál será este otro conjunto? Turing recognizable. Are you sure? ¿Suestima? ¿Estás seguro? Puede ser que sí, claro que no. Piensen ustedes en los dos que acabamos de ver, ¿cuál es su conjunto de cuál? Lo que era WW, por ejemplo. Lo que era WW, los que no son bombeables. ¿Está de acuerdo con lo que dice ella? ¿Y usted está de acuerdo con lo que dice ella? Entonces, ¿cuál es el que va acá? TDO, ¿verdad? Turing Desirable Language, ¿verdad? Y después y después
ahí queda el cuento. Y con todo lo demás de... Ay, qué malo.